Bon día a tothom y bienvenidos a mi canal donde hablaremos de la cultura a mi manera. ¿Por qué? Pues porque esto es Anuscamente. En el vídeo de hoy tenía algo preparado muy diferente, pero muchos de vosotros me comentasteis lo que sucedió ayer en México sobre la manifestación que hubo en el Zócalo y he pensado que podríamos verlo aquí juntos. En este primer video que usted está viendo ahí en pantalla vemos cómo el grupo de choque está hasta el frente del resto de los manifestantes, está encarando a los policías que tuvieron que salir después del retiro de una gran parte de estas vallas de 3 metros de altura, tuvieron que salir de este contingente para replegar o intentar replegar a los manifestantes. Más adelante se puede ver cómo incluso este saliente de policías logra o pretende encapsular a un grupo de los manifestantes que los estaba ya violentando de manera agresiva. Ahí estamos viendo cómo ya contingentes de este mismo grupo de policías hubo una saliente con el fin de dispersar. A ver, yo lo que tengo entendido de esta manifestación es que se hizo en contra de la violencia que sigue habiendo y de asesinatos. Lo que no entiendo es por qué se manifiestan con esta agresividad. Me sorprende verlo. A los manifestantes. Sin embargo, ahí se ve cómo los manifestantes empiezan a rodear uno de estos grupos, por lo que no tuvo más que hacer la policía que replegarse de nueva cuenta hacia Palacio Nacional. Ahí estamos viendo en pantalla, incluso pues utilizando gases de algunos manifestantes sugieren o aseguran que era. Oye, ¿alguien puede explicarme por qué llevan esta bandera negra? Porque estoy viendo que la llevan mucho. Hay una muy grande aquí en la izquierda, que es del anime One Piece. ¿Por qué la llevan? No lo entiendo esto. Gas lacrimógeno, otros que era simplemente gas de los extintores. Más adelante se aprecia como en las imágenes, pues ya en un modo totalmente defensivo, estos manifestantes lograron replegar otra vez a la policía, que no tuvo más que hacer que aguantar los embates de estos grupos de choque. Más adelante Con estas imágenes realmente no veo la capacidad de la gente que había aquí, pero veo que hay muchísima gente y me impacta. Porque, bueno, es como la marcha, ¿no?, de la generación Z. Entendemos que es gente joven y es cierto que cuesta de ver. Por ejemplo, aquí en España no solemos ver gente manifestándose, entonces es algo que choca, de que gente joven quiera hacerlo, pero de esta forma no lo sé. ve también cómo aparece un grupo que refuerza la presencia policíaca allá al fondo, ahí muy cerca del Palacio Nacional. Vemos cómo van llegando estos grupos de policías que el gobierno capitalino sigue asegurando que no son granaderos. Sin embargo, pues llegaban con todo el equipo de los granaderos. Más adelante se aprecia cómo llega todavía un contingente mayor de policías. Incluso allá vemos del lado izquierdo de su pantalla cómo empiezan a llegar todavía más elementos de seguridad para apaciguar a los manifestantes, que en su mayoría, usted puede ver ahí en la plancha, estaban manifestándose de una manera pacífica, sin estar cerca de las vallas. Solamente este grupo de choque que se veía allá al frente. Por ello, luego de que llegó este nuevo contingente, la policía avanzó, rompió ya la formación y tuvo que avanzar hacia el... Aquí vemos que con los antidisturbios que había no era suficiente, empezaron a venir más. Centro del Zócalo capitalino. Usted ve cómo los manifestantes, incluso los que se manifestaban de manera pacífica, iban siendo replegados, iban siendo retirados por la presencia de estas decenas de policías de la Ciudad de México. Usted permitirá quizás hacer este comentario muy personal. Es la primera vez que yo recuerdo en años recientes, la primera vez en los últimos al menos 10 años, me atrevo a decir 10 años, ni siquiera en otras marchas, que veo que la policía capitalina hace un operativo en el que avanza hasta la mitad del Zócalo de la Ciudad de México para replegar a los manifestantes que, les reitero, en su mayoría estaban manifestándose de una manera pacífica y pasiva. Ya más adelante, pues los policías se hicieron con una bandera monumental que ha distinguido a este movimiento de jóvenes y se apoderan de ella, y ya después pues los manifestantes empezaron a retirarse. Manifestantes que no todos pudieron llegar a la plancha de la Ciudad de México, porque en las calles que desembocan en el Zócalo capitalino hubo otros bloqueos montados por la policía capitalina para evitar justamente que los contingentes pudieran llegar. Es por eso que la plancha se veía semivacía. Los reportes de la autoridad dicen que pues la marcha no tuvo la concurrencia esperada. Sin embargo, no menciona tampoco, hay que decirlo, que estos operativos bloquearon la llegada de muchos manifestantes hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Incluso hubo quienes se manifestaron en contra de la violencia, integrantes de los marchantes que iban en son de paz. Así lo dijeron en estas manifestaciones. Bueno, esta es la opinión del periodista, pero ¿vosotros qué pensáis? ¿Que esto fue así? ¿Que la manera de manifestarse fue demasiada? ¿Tenían razón? ¿De verdad la policía fue injusta? Bueno, voy a seguir viendo los vídeos que me van saliendo sobre la marcha.
Bueno, me sorprende un poco la manera en la que se está realizando la manifestación. Es cierto que aquí no vemos que suceda tanto, esto puede llegar a pasar, pero sí que veo como mucha cantidad de gente manifestándose de una forma que yo no considero que sea tan pacífica, no lo sé. Sí que es cierto, y esto lo tenemos que tener en cuenta, que al final estemos de acuerdo ideológicamente o no estemos de acuerdo, siempre va a haber gente que vaya a una manifestación y bueno, no la realice de esta manera tan pacíficamente. Y lo que hay que tener en cuenta es que todo el mundo, yo pienso, ¿no? que el derecho a manifestarse tiene que estar ahí, eso es un hecho. El problema viene cuando, sí, ves y dices, ¿qué está sucediendo? ¿Realmente por qué viene precedido? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque claro, todo esto viene mucho más allá. Nosotros vemos la superficialidad del momento, de lo que es, pero esto tiene mucho detrás. Entonces sí, hay que aceptar, ¿no? que se manifiesten. Lo que yo no estoy tan de acuerdo es en manifestarse de una forma que sea pues, agresiva, que no sea pacífica, porque el manifestarse tiene que estar ahí. Como ciudadano, como sociedad, tenemos el derecho y eso que no nos lo quiten nunca, porque si no nos quitarán la voz. Pero, por lo que decimos, es su derecho. Ahora bien, la gente que está en las filas de adelante, pues tengo mis dudas de que esto se tenga que realizar así. Y más con lo que os comentaba antes, que me genera conflicto. Me genera conflicto. Porque, pues, es como que al final ves violencia porque no quieres que haya violencia, pero tú das violencia. Pues no le acabo de ver el sentido. Vamos a mirar otro vídeo por aquí. Bueno, yo aquí veo gente que va preparada también, ¿no? A lo que va, porque llevan como cascos en la cabeza, la cara tapada. Entonces eso ya es como que tú mismo das a entender las intenciones que tienes. Y bueno, pues están atacando a la policía en este caso. Aquí están liándola. Sigo viendo esta bandera de One Piece. ¿Por qué esta bandera? Decidme en los comentarios por qué están usando esto. Voy a seguir poniendo vídeos que os recuerdo que no he visto nada y estoy aquí mirando todo lo que hay, uno detrás de otro. Manifestamos nuevamente la importancia de garantizar la paz en nuestro país. No estamos de acuerdo con las acciones violentas que se generaron hoy en la Ciudad de México. En esta manifestación condenamos y reprobamos la violencia. La única manera de garantizar todos los derechos es garantizando la paz. Entonces condenamos todos los actos de violencia que se dieron hoy en la ciudad y ya dio información el gobierno de la Ciudad de México y estamos pendientes para seguir informando. Ya el lunes en la mañanera podemos hablar más de este tema. Muchas gracias a todas y a todos. Yo la verdad que estoy muy de acuerdo con lo que dice Claudia en este vídeo porque al final la violencia es violencia y no tiene ningún sentido. Yo creo que sí que hay que condenarla. La única manera de garantizar el estar en paz, estar bien, pues sí, es la paz. Todo lo contrario. Es lo que decía, si tú tienes un pensamiento el cual crees que no es justo, tienes todo tu derecho en manifestarte, pero hazlo de manera, de buena manera, para no perder ese derecho. Porque si lo haces con violencia, no va a llegar a ningún sitio. Es como que ya directamente, como cuando te hablan, ¿no? A mí, si me quieres explicar tu opinión, tu manera de pensar, dímelo, pero dímelo bien, dímelo con argumentos. Pero no me lo digas, no me chilles, no me hables mal, porque entonces no te voy a hacer caso. No me va a interesar. Yo creo que esto es un poco lo mismo. Entonces, pues lo considero así. Además, hay que tener en cuenta que yo cuando salió Claudia,
A mí me hizo muchísima ilusión simplemente por el hecho de que es una mujer y eso hay que tenerlo en cuenta porque es un avance muy grande, es la primera mujer y eso es positivo para la población y para la sociedad. Es un cambio, es un antes y un después. A mí me encantaría que aquí fuese así y bueno, lo que he podido ver me ha parecido una persona muy sensata. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo otro vídeo por aquí. Uy. Bueno, aquí hemos visto a los antidisturbios y a la gente que se manifestaba. Joder, estoy liando una con esto. No se me pone cuando eso. Bueno, aquí vemos que la policía, los antidisturbios están tirando humo como de extintor, no sé lo que es. Bueno, de los vídeos que llevo viendo, pues sí, los antidisturbios están, bueno, no están atacando en ningún momento, están ahí defendiendo y ya está. De momento no he visto ninguna agresión, sí que he visto alguno que ha salido por ahí golpeado, pero no me ha salido ninguno de momento. Vamos a seguir a ver qué hay por aquí. Volvemos a ver la bandera de One Piece. Tengo el conocimiento, o sea, puedo identificarla porque, bueno, en algún momento pues he visto la serie y me ha gustado, entonces pues entiendo qué es eso. Y viendo veo que van con los gorritos. También creo que es por lo mismo, pero cada vez entiendo menos el símil de por qué lo usan. Vamos a ver otro vídeo por aquí. Solamente aquí porque, por mero gusto, estamos hartos. ¿Qué dices? Estoy sin palabras. Así es, ¿qué es lo que te pasó? Intentando abrir la valla, nos echaron gas lacrimógeno. Ojalá que se pongan con toda esa bola que andan haciendo extorsiones, robos y todo. No con nosotros que venimos a exigir justicia. Ojalá que se pongan. Yo soy un estudiante de criminalística y yo no voy a trabajar en un poder corrupto. Así es, gracias. Aquí también te aventaron gas pimienta. Soy lo único que tienen, pero se les va a acabar, se les va a acabar, no se acaba. Se les va a acabar el gas pimienta, vamos a entrar, se les va a acabar. Gracias. Bueno, aquí estos chicos dicen que han sido atacados con gas lacrimógeno porque estaban intentando abrir la valla y entrar. Yo no veo que tengan gas lacrimógeno en ningún sitio, pero bueno, me vuelve a chocar, ¿no? Porque dicen somos estudiantes y no vamos a hacerlo con un gobierno corrupto y el gas se les va a acabar y vamos a entrar. Yo creo que esas palabras son bastante tajantes y amenazadoras. Yo pues no considero que esto sea lo correcto. Es como que ves estas imágenes y piensas, pobrecitos, ¿no? Estudiantes están manifestándose, su derecho de manifestarse por una sociedad mejor, pero ese tono amenazante al final a mí me deja mucho que desear. Vamos a ver otro por aquí, a ver qué es esto. Fuera Morena, dicen. Por aquí hay otro. Bueno, entiendo que estas vallas eran las que llevaba la policía y ellos mismos pues se las han llevado, las han retirado
y aquí las están amontonando, pisando y se están jactando. Bueno, vamos a ver un vídeo por aquí, otro. Hasta ahora lo que hemos visto más o menos es la misma dinámica. Vamos a ver. A ver, este vídeo representa exactamente lo que decía antes, que es, si tú vas a manifestarte porque sientes que hay mucha violencia, inseguridad, ¿cómo te manifiestas así? Estás delinquiendo. Lo que estás haciendo es delinquir. ¿Tú qué esperas? O sea, este hombre que esperaba entrar y que le dijeran, mira, tú siéntate ahí, ahora, cuando tú entres, tú te sientas ahí, que te voy a traer una micheladita para que te la tomes bien fresquita. ¿Quieres más chile? ¿Te gusta con mucho chile? ¿Cómo te gusta? ¿Con hielo? ¿Sin hielo? Es increíble. Haz una foto. Estos son fotos, todo. Vamos a seguir viendo otro. Aquí dice la toma exacta. Así reventó todo en Palacio Nacional. Vamos a ver. Han cogido al policía, se lo han llevado al meollo entre un montón y no han parado de pegarle entre todos. Que vaya tela. Estas cosas no tienen sentido. Es que, no sé, estos actos así pierden todo el sentido, ¿no? De por qué uno hace lo que hace. Vas a manifestarte o a pegar a la gente. Como que pierdes toda la credibilidad haciendo esto. Bueno, y con este vamos a ver el último vídeo. Bueno, pues esto es la muestra, ¿no? A veces de lo que ocurre. Suele pasar en muchas manifestaciones. Hay gente para todo y aprovechan para delinquir. Y ahí estábamos viendo que creo que estaban forzando una joyería. Pues esto es que al final ya se pasa de madre. No tiene ningún contexto, ¿no? Vandalizar también en la propia sociedad a gente como tú que tiene sus negocios, su joyero, pues el que sea panadero, el lo que sea. Como veíamos, el primero dando golpes y rompiendo las ventanas, destrozándote tu negocio, eso no tiene ningún sentido tampoco. Entonces todas estas cosas, cuando suceden, pues no van a ningún sitio. Y yo creo ya a veces que no es las mismas personas que están haciendo la manifestación. Puede que sí, puede que no, pero esta gente ya coge el momento en el cual piensan, bueno, como la atención está focalizada en otra cosa, pues voy a delinquir, voy a hacer lo que pueda por ahí. Entonces, pues bueno, todo esto no trae nada bueno. Y bueno, hemos llegado al final del vídeo. La conclusión que puedo sacar es que es difícil de opinar porque al final yo no estuve allí. Entonces, la mejor manera de opinar sobre algo es estar allí y verlo con tus propios ojos y valorar. Evidentemente, depende de cada uno y su criterio lo valorará de una manera o de otra. Por lo tanto, es algo que hay que tener en consideración. Evidentemente, en el momento que toca la integridad física del de al lado o lo haces mediante la violencia, ahí puedes perder toda tu credibilidad. Evidentemente, si tú te quieres manifestar de manera pacífica, pues estás en todo tu derecho. Entonces, para todos aquellos que lo hicieron y pudieron hacerlo de manera pacífica, pues me parece muy bien. En un mundo como en el de hoy, que todo está manipulado, es muy complicado saber realmente qué es lo que está sucediendo. Por eso es muy importante informarse, investigar
hablar con gente de un lugar, de otro, y así sacar de verdad una información formada de lo que está sucediendo en ese lugar, en ese momento. Por eso os invito a que me digáis en comentario cómo lo habéis vivido vosotros, qué pensáis, qué opináis. ¿Está manipulado? ¿Estáis de acuerdo? ¿Estuvisteis de acuerdo con la manifestación? ¿No estuvisteis de acuerdo? ¿Realmente creéis que fue pacífica? ¿No fue pacífica? Decidme un poco todo lo que pensáis, porque así yo también podré, pues, informarme mejor y tener una información más real y más veredicta de lo que sucedió al final. Porque como os digo, para mí es simplemente mi opinión desde aquí como española, 14.000 kilómetros de distancia, en el cual hoy en día tenemos la suerte de poder informarnos muy bien y por supuesto pues tendremos nuestro propio criterio para ver, para posicionarnos, pero bueno, yo quiero saber el vuestro y si os ha gustado el vídeo, pues darle me gusta, suscribiros si no estáis suscritos, porque me vais a ayudar muchísimo para seguir haciendo vídeos y saber realmente si os gusta, si no os gusta, qué contenido os gusta ver. Y nada, nos vemos a la próxima. ¡Me voy!